Bueno, ahora sí, llegó el momento de ceder la palabra a los escritores. Los protagonistas de este encuentro internacional que va a dar la palabra a una treintena de autores de Argentina, Colombia, Cuba, España, Francia, México, Nicaragua, República Dominicana y Puerto Rico. Estar de nuevo aquí con ustedes es un auténtico placer y una alegría porque es el triunfo de la cultura y el pensamiento. Hace 2 años les decía que tras años de duras pruebas, la vida en común volvía de la mano de la literatura. Y aquí está la prueba. Grandes voces de la literatura de hoy van a proponernos reflexionar una vez más sobre los grandes temas de nuestro tiempo, aunque hay uno que va a ser en cierto modo el hilo conductor de todo el Congreso, y ese es la relación con el otro, el lugar, el espacio que ocupan en nuestras vidas los otros, la diferencia, la diversidad de opiniones y sensibilidades, una reflexión más necesaria que nunca en estos tiempos agitados por la guerra y la violencia. Ese es precisamente el tema que va a abordar en la conferencia inaugural titulada El otro, el mismo. El escritor francés, Premio Nobel de Literatura y autor de obras fundamentales como El Atestado, Desierto o El Africano, quien ha tenido la deferencia de escribir su conferencia en español para este Congreso. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Jean-Marie Le Clézio. Buenos días. Tengo que hablar de literatura, pero antemano yo quería agradecer la organización de este encuentro de la lengua española aquí en Puerto Rico. Tengo también que tratar de dar la razón porque yo, un extranjero, yo tengo 2 nacionalidades. Yo soy francés por mi mamá y mauriciano por mi papá. Tengo 2 pasaportes, 2 nacionalidades y tengo poco que hacer, poco en común con la cultura española. Pero voy a tratar de explicar, de dar el motivo por qué estoy aquí. Es la segunda vez que vengo en Puerto Rico. Así quiero agradecer la organización de este encuentro y particularmente el señor Fajardo, que es un buen amigo mío, y la señora Elena San Pedro, que con mucha generosidad y mucha atención me invitó e invitó a mi esposa a venir por la segunda vez en Puerto Rico. La vez precedente fue en el año 2017, poco tiempo antes del terremoto y del huracán que afectó mucho a esta isla. Y yo siempre he sido preocupado por el pasaje de estos eventos, porque por ser un mauriciano, yo pertenezco a la cultura de las islas y de las islas de azúcar y de las islas
de huracanes. Es algo que es familiar para mí y yo sé a qué punto puede ser trágico y difícil para la población. Así para mí es un privilegio, es un honor de estar de vuelta aquí en Puerto Rico. Así, muchas gracias al pueblo puertorriqueño. Gracias a todos. He preparado un discurso, pero puede ser aburrido porque leyendo un discurso puede ser muy aburrido. Así voy nada más a tratar de hacer una improvisación y de dar explicaciones. Y especialmente a propósito de la literatura española. La literatura es un paradojo. Por una parte expresa la personalidad de un autor, su origen, su educación, su relación con su idioma de nacimiento. En resumen, lo que hace de él o de ella una persona única, diferente de los otros. Pero la razón es simple. La literatura es antes de todo lenguaje. Eso significa materia maleable, fluctuante, que existe únicamente para hacer surgir resonancias, emociones, sensaciones nativas, interrogaciones. Un lingüista francés que se llama Roland Barthes analizó el fenómeno en un artículo llamado Le bruissement de la langue, comparando el lenguaje humano con el ruido de los animales, incluyendo los gestos, las mímicas, durante cuales las palabras se agregan y se contestan a la manera de un canto nocturno, al canto de las ranas, al sonido de los élitros de los insectos o la fulguración de colores de las aves en sus paradas amorosas. Y el poeta mexicano Octavio Paz decía, el mundo duerme y canta. Y no estoy utilizando al azar estas metáforas. Yo tenía el privilegio de compartir la vida de un grupo de indígenas en la selva de Panamá, hace muchos años cuando yo era todavía joven. Este grupo de indígenas que se llama Emberá, que vive en el Darién, el tapón del Darién en Panamá, de vez en cuando la gente se reunía, hombres, mujeres, niños, y empezaban una música muy especial. Cada uno tenía un pedazo de, ¿cómo se llama? Un tubo de caña de tamaño diferente. Para unos era un tubo largo, para otros un tubo muy corto. Y estaban tocando al mismo tiempo, uno contestando al otro. Así en una especie de ceremonia musical estaban haciendo un ruido que se parecía mucho al canto de las ranas de noche. Y lo hacían sin propósito, sin explicación, sin motivo religioso o cultural. Lo hacían para estar juntos y crear una especie de lenguaje abstracto y rítmico que llenaba la noche, que tenía el sentido de una ocupación humana en un ambiente que es difícil para los seres humanos. La selva es un lugar de opresión, de amenaza. Así los humanos se reunían y proponían una explicación a su presencia en la selva. Eso para mí fue una iluminación. Entendí que la literatura no es únicamente distracción, es también la presencia, la afirmación de los seres humanos. En qué manera podían compartir con los insectos, aves, animales en la selva, compartir la noche, expresarse en la noche. Eso me dio ánimo para escribir
para ser un escritor, porque si no, no hay realmente motivo para escribir. Escribir libros podría ser una ocupación un poco solitaria y sin propósito. Pero si uno piensa al conjunto de las culturas, al conjunto de los libros, y comparándolo con esta música de los humanos en la selva, da un sentido especial a la literatura. Es un sentido más simbólico, quizás más metafísico a la presencia humana. Da una explicación, un motivo, da una razón a la existencia de la cultura literaria. La cultura literaria no es separada de la vida, es una forma especial de la vida. Y especialmente cuando se piensa a la improvisación, como lo mencionó el maestro, el músico que nos encantó con su improvisación, la creación tiene algo que ver con un diálogo con el público, con los auditores. La literatura moderna, hecha con libros, es sensiblemente diferente del concierto ciego y nocturno de los emberá de la selva de Panamá. Es un arte de construcción que a través del lenguaje comunica una experiencia, una visión, una interpretación de la realidad. La creación de la mitología podía resumirse en la fórmula, en el tiempo en que los animales hablaban. Podríamos añadir el tiempo en el que el otro era el mismo y era posible comprender todo. Hoy estamos lejos de este paraíso con nuestra modernidad de violencia y de rabia, pero precisamente es porque vivimos en una época de violencia y de rabia que necesitamos escuchar el ruido de las ranas y las palabras de los poetas, que necesitamos instaurar un diálogo entre nosotros. Sin embargo, yo me convencí muy temprano de la posibilidad de este intercambio en el momento en que empecé a escribir. Yo empecé a escribir cuando yo era un niño, en circunstancias bastante difíciles, porque era tiempo de guerra. Yo soy muy anciano, yo era un niño durante la Segunda Guerra Mundial. Y en este tiempo, en Europa principalmente, los niños eran encerrados. No podían ir en la calle, no podían jugar, no podían compartir la vida con los otros. Y una manera de encontrar esperanza, de encontrar salida a este encerramiento fue la lectura de libros. En la casa de mi abuela, donde yo vivía en aquel tiempo, en la ciudad de Niza, en el sur de Francia, los únicos libros que estaban a mi disposición eran diccionarios, y una forma de diccionario muy especial, diccionarios de la conversación. Eran libros hechos en un tiempo en que las mujeres no estudiaban en las escuelas, y para darles la posibilidad de compartir la conversación con los hombres, un editorial publicó esta colección de diccionarios. Todos los temas importantes de la vida eran propuestos a la lectura. Eso era precisamente para el niño que yo era la buena oportunidad para entender el mundo. Yo no podía salir en la calle, entonces en los diccionarios encontré todo lo que era a la disposición de un niño, de la letra A a la letra Z, de la letra A para decir arte o animales, a la letra Z para decir la zoolatría o el zoológico. Todo esto era descrito en esta colección de diccionarios.
Pero en la misma biblioteca de mi abuela había dos libros en su versión francesa, porque yo no hablaba español en aquel tiempo. Ahora hablo un poquito español y que me perdonen mi español un poco fracasado, pero ahora sí puedo leer estos libros en español. En aquel tiempo no. Estos dos libros fueron el uno, El Lazarillo de Tormes. A los jóvenes que están aquí les aconsejo empezar la literatura con este libro extraordinario. El Lazarillo de Tormes cuenta la historia de un joven que es huérfano, vive en la calle y es la ayuda de un ciego. Es una descripción terrible de la sociedad al fin de la Edad Media, una sociedad cruel, violenta, un poco como la sociedad actual. Y el niño, para sobrevivir, se vuelve mendigo, ayuda al ciego a recoger dinero y el niño roba el dinero del ciego y roba la comida del ciego. Es un libro cruel, pero es un libro realista, es un libro verdadero. Es una buena manera de entender la dificultad de la vida. El segundo libro era un libro extraordinario, un enorme libro de 800 páginas. Era el texto completo de las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, por Cervantes. Y yo lo estuve leyendo en francés. Yo no sabía que era un libro español, yo pensaba que era un libro escrito para mí. Y me encantó este libro, porque es un libro donde se mezcla la irrisión, la burla y la verdad de la vida. Todo está mezclado. Esta descripción de las aventuras de Don Quijote nos hace andar en un paisaje completamente destruido, un paisaje que corresponde al final de la Edad Media en España. Y precisamente en Francia, donde yo estuve, en la ciudad de Niza, el paisaje era semejante, porque al fin de la guerra o en los últimos años de la guerra, Europa era un país completamente destruido, en ruinas, un país donde la gente padecía hambre, padecía soledad, los ancianos, los niños, todo el mundo padecía enormemente. Y leyendo estas aventuras de Don Quijote me dio la posibilidad de considerar esto con humor, con una cierta forma de burla. Y yo podía identificarme con el mundo que estaba descrito en este libro. Así les aconsejo de leer con atención este libro enorme y muy importante. Es un libro que fue escrito no solamente para contar las aventuras del hidalgo en España, pero era también un libro como un arma contra la falsedad de la literatura al fin de la Edad Media. Cervantes utilizó el tema de la burla para demostrar la vanidad de la literatura que era de moda al final de la Edad Media. Cuentos de caballeros, de hadas, cuentos fantásticos. Él hacía burla de este tipo de literatura. Es un libro que combate a la falsedad. Es un libro para afirmar la necesidad de la realidad en la literatura. Que la literatura no puede existir si no está cerca de la verdad, si no está buscando la verdad. Y me acuerdo de pasajes, uno donde la pareja de Sancho Panza
y del Quijote andaba como una especie de pareja simbólica de lo que era necesario entender en esta época. Sancho Panza andaba sobre su burro como un patriarca, con su bolsa, su odre de vino y un gran deseo de verse gobernador de la isla que su señor le había prometido. Para mí esto era conmovedor, era este deseo de salir de la pobreza, de encontrar una isla de oro, era algo que me hablaba a yo quien era prisionero de la guerra al final de los años 40. Y leyendo el libro, yo entendí que la necesidad que la literatura sea una mezcla de géneros, que no sea única, que sea una mezcla. El libro era un libro total, que abarcaba la totalidad de la vida y que me hacía buscar su confirmación en la realidad. Así yo andaba en las calles de la ciudad de Niza, pequeña ciudad a la orilla del mar en el sur de Francia, a la busca aquí de un Sancho Panza, ahí de un Juan Aldudo, allá de un Ginesillo de Parroquia liberado de sus cadenas, en búsqueda de su hermana menor. Entonces existía en la ciudad de Niza, en aquellos tiempos, un lugar perfectamente adecuado a la lectura de Cervantes y también del Lazarillo de Tormes. A la orilla de la antigua ciudad de Niza, la ciudad, lo que se llama la vieja ciudad de Niza, existía una explanada que cubría el lecho de un riachuelo. Y a la orilla de este río existía un cuartel general de lo que se llamaba la gitanilla, para utilizar la palabra de Cervantes. Cuando yo regresaba de la escuela en invierno, esta plaza sombría estaba alumbrada por escasas farolas y por las lámparas de las caravanas de los gitanos. Emanaba de ella una atmósfera de misterio, de aventura, hasta de peligro, como si se tratase de alguna ciudad del sur, de Nápoles o de Tangiers, al lado del río Tormes, o bien de una plazuela en la Alcalá de Henares, donde había crecido Cervantes. Yo podía conectar aquella escena con el libro. Encontraba las mismas figuras, pícaros, holgazanes o muchachas con ojos como brasas. En aquella época en la ciudad de Niza, la comunidad gitana no había sido expulsada del centro por los burgueses y relegada a campos aislados en el fondo de los valles. Ellos vivían en aquella plaza en sus caravanas, con las mujeres vestidas de pitonisas y sus niños con los pies descalzos. Sus coches eran vehículos de otra época, de la ochquis, negros magníficos como barcos naufragados arrojados a la orilla del mar. Esa era la continuación de la lectura de Cervantes. Después de todos estos años, la obra de Cervantes me sugiere una otra pregunta que vale para aquí, para Puerto Rico, y que no es menos personal. ¿Qué podía haber de común entre mi bisabuelo, de quien proveía los libros que eran en la biblioteca de mi abuela? Él era un magistrado en la Corte Suprema de la isla Mauricio. ¿Y qué podía tener de común con la obra de Cervantes? Puedo imaginar el placer de este hombre leyendo este libro en una edición tan valiosa.
¿Qué había encontrado en estas páginas? ¿Cuáles podían ser los puntos comunes entre la España de Cervantes y su isla tropical? Entonces, bajo el régimen británico, ¿qué podía haber de común entre la época moderna y la Castilla del siglo XVII? Quizás fueran más evidentes en aquella época. Quizás era el mismo amontonamiento popular, los mismos tipos humanos, las mismas astucias de la gente común y la misma fatuidad de los hijos de algo, a veces sin dinero, dispuestos a enardecerse por cualquier causa perdida o a copiar con malos versos, siempre en busca de una aventura amorosa para olvidar su propia mediocridad y la vergüenza de la derrota militar de sus padres vencidos por la Marina británica. Así se podría entender el punto común entre mi bisabuelo mauriciano y la época de Cervantes. De misma manera, para los puertorriqueños es posible identificarse, porque el mundo que describe Cervantes no es únicamente España, es algo de universal que se puede encontrar en las calles de San Juan de Puerto Rico o en otras partes de la isla, en otras islas de la vecindad, por la mezcla de gente, por los problemas de cada día, la lucha contra la pobreza, la necesidad de sobrevivir a las malas situaciones y incluido las tragedias como el terremoto y el huracán. Cervantes habla de todo esto para todos, no es únicamente para los lectores educados de España. ¿Acaso me aventuro demasiado imaginando a Don Quijote bajo el trópico? La idea no es totalmente absurda. El traductor de Cervantes, Louis Viardot, observa que la moda de las novelas de caballería era muy contagiosa en el siglo XVII. Fuera de España y siguiendo los pasos de Hernán Cortés o de Pizarro, una muchedumbre de holgazanes y pelagatos, pretendidos hijos de la pequeña nobleza, estaba dedicada y decidida a irse a los puños con gigantes y con amazonas para aprovecharse de los fabulosos tesoros del Nuevo Mundo, siguiendo el sueño de un libro que causó mucho daño en aquella época, el Amadís de Gaula. Y este libro fue tan contagioso, esta moda tan fuerte, que el rey Carlos V tuvo que decretar en 1545 la prohibición de importar, vender y dar a leer ninguna novela de caballería a ningún español y ningún indio. En 1555, las Cortes de Valladolid, en España, redactaron una carta de petición a la reina Juana con el fin de que la prohibición se extendiera a toda España. Así, la obra de Cervantes es un libro de pelea, es un libro de combate contra la falsedad. Apenas medio siglo más tarde, la publicación del primer tomo de las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha hizo inútil la ley, puesto que la novela de Cervantes fue, como lo escribió Montesquieu en el capítulo 78 de sus cartas persas, el libro que demostró la ridiculez de todos los otros libros. Por eso es mi consejo de lectura. Usted tiene que empezar con el libro que demostró la inutilez de todos los otros libros. Y después veremos si vale la pena seguir escribiendo y leyendo. Quiero regresar a Don Quijote como un libro de hoy,
como en libro de todos los días. Así fue para mí en Niza, Francia, como lo había sido para mi bisabuelo en el silencio de su estudio en la isla Mauricio. Isla Mauricio es una de esas islas tropicales que el héroe de Cervantes prometió a Sancho Panza. Si él seguía el caballero, un día podía ser el rey de una isla fabulosa. Y eso nunca ocurrió, desgraciadamente para Sancho Panza. En este libro era posible encontrar la contestación a nuestras inquietudes, el consuelo de la risa y el beneficio de la verdad. Esto es válido para la época en que vivimos, este principio del siglo XX y XXI, que se parece tanto al principio del siglo XVII. La política, la filosofía, el lenguaje, si lo consideramos bien, todo es semejante entre las dos épocas. El tiempo en el que nace el Quijote es una época lastimada por las guerras, la pobreza, las injusticias. La conquista del Nuevo Mundo había iniciado masacres, epidemias, aniquilación de pueblos enteros. Ya el mundo occidental había afirmado en las navas de Tolosa su superioridad sobre el Islam, y aquello había significado el fin de la Edad de Oro de los intercambios culturales. Luego, con la expulsión de los judíos y de los moros de España, este mismo mundo occidental se encierra sobre sí mismo e inventa nuevos demonios. Si uno abre hoy el libro de Cervantes, asombra lo siguiente: el caballero de la triste figura, como su fidel compañero Sancho Panza, vagan por un país desolado, polvoroso, abandonado. Si Don Quijote no fuera tan alto y flaco, solemne y adumbrado, si Sancho Panza, su contrario, tan gordo, montado en su borrico, siempre hambriento y padeciendo una sed inextinguible, el país que recorren podía tener algo de angustioso. Nos podía hacer pensar en la Inglaterra arruinada por Cromwell, tal como la describe Robert Louis Stevenson, o hasta el mundo absurdo de después de la guerra, que recorre el héroe irónico del viaje al fin de la noche de Louis Ferdinand Céline. Fue la invención del antihéroe. Esto podía provocar la ilusión de que el personaje de Cervantes está prefigurando las figuras negativas de la literatura moderna, como el Roquentin de Sartre en La Nausea o el transfuga Lucky Jim en la novela de Kingsley Amis. La fuerza de la obra de Cervantes viene del hecho de que inventa a nuestro primer antihéroe, con quien podemos identificarnos porque a la vez nos es próximo y nos aleja de nosotros mismos. El antihéroe de Cervantes no es nuestro opuesto. Al contrario, está delante de nosotros, es un antihéroe, no antihéroe, un antihéroe, un modelo atractivo, irresistible, tal como nuestro reflejo en un espejo crítico, o bien como un espejismo cáustico. La pareja que forma el Quijote con Sancho Panza es verdaderamente nuestro mejor retrato. Quiero decir, el retrato del hombre moderno en su dualidad. El uno heroico hasta el absurdo, el otro cobarde y prudente hasta el buen juicio. Todos los personajes de la novela moderna son hijos e hijas de esta pareja primordial. Son débiles, ridículos, habladores, emotivos,
contradictorios, víctimas del monstruo frío de la política, de las intrigas, de las calumnias, de la rebelión contra la injusticia, pero incapaces de resolverlas, en perpetua exigencia de amor, de dinero, de un hogar o simplemente, como en el libro, de una comida. En efecto, se trata de una paradoja. El más clásico de los novelistas de España fue al mismo tiempo el más criollo, o sea, el más mezclado. En eso lo que más nos sorprende en la lectura del Quijote, no tanto el realismo, sino una visión cosmopolita y humanista, temperada por la sátira y el humor negro de nuestra propia modernidad. El Quijote existe para nosotros en nuestras ciudades y en nuestros terrenos baldíos familiares, porque en Isla Mauricio o aquí en Puerto Rico, como en Alcalá de Henares, se encuentra la cuna de nuestra vida cotidiana. El humanismo que inventa Cervantes está todavía para cumplirse como un modelo que estuviera fuera de nuestro alcance. Y en nuestros días, al igual que en los trágicos tiempos de la expulsión de los judíos y de los moros de España, la literatura puede ser una alarma para despertarnos. Para hablar de mi descubrimiento de la versatilidad de la conciencia, he insistido en mi lectura durante mi niñez de la extraordinaria obra de Cervantes. Podía haber sido otro libro como The Pickwick Papers de Charles Dickens, donde describe la cárcel de los endeudados como si fuera el mundo entero. O podría bien ser el poema onírico del franco-uruguayano Lautréamont, Los cantos de Maldoror. Es la pasión de la lectura que me acompañó en mi niñez. Cambiar de piel, cambiar de vida. ¿Acaso no sería esta la necesidad de la cosa escrita que llamamos la literatura? Aprender a vivir en los otros como lo requiere la sociedad, por amor, por interés o por desesperación. No se trata de psicología, sino de instinto. Ser escritor me llevó a esta aventura de una vida por procuración. Esta fue la definición de un poeta inglés que a mí me gusta mucho, que es John Keats. Y así él dice, "A poet is the most unpoetical of anything in existence, because he has no identity. He is continually informing and filling some other body." El poeta es el menos poético que existe, porque no tiene identidad. Está siempre tomando forma y llenando un cuerpo ajeno. Eso es la buena definición de la literatura. Percibo en este instinto algo que debe de ser profundamente humanista y que podría resumirse en la práctica de la interculturalidad. Imagino que esta actitud de compartir, lo que en inglés se llama sharing, entre las culturas, podría bien ser el ideal de nuestra modernidad. Después de las carnicerías de las guerras modernas y del exceso de crueldades todavía presente en aquel momento en que hablamos, en el mundo, en Ucrania o en Israel, en la provincia que se llama Gaza. Vivir en empatía, abrirse a otra mirada a la realidad. Sin embargo, en nuestra civilización
intolerante, enturbiada por la búsqueda de la identidad y por los conflictos religiosos, esta visión podría parecer una gran ingenuidad. De cierta manera, intercambiar culturas está exactamente en las antípodas de la opinión mayoritaria, pero es un esfuerzo necesario y urgente. Vale la pena. ¿Acaso no podemos hacer nuestra la famosa fórmula del gran Martin Luther King en su discurso precedente a su muerte brutal? Y así lo cito. El ser humano ha aprendido a nadar como los peces, a volar como los aves, pero todavía no ha aprendido el simple arte de vivir juntos como hermanos y hermanas. Gracias de su atención. Merci, monsieur. Merci. Muchas gracias. En este momento tenemos breves minutos antes de la próxima conferencia para alguna pregunta, breve pregunta que le quieran hacer al autor. Y si no, pues procedemos y proseguimos con... Tenemos un micrófono en el público abierto, si hay alguna pregunta. ¿Dónde tenemos el micrófono disponible? Tú lo tienes, mira, la persona... ¿Perdón? ¿Tú tienes el micrófono? Te tienes que acercar acá al centro, por favor. La persona que quiera se tiene que acercar aquí al pasillo central y hacer la pregunta. Tenemos una estudiante que quiere hacerle una pregunta. Le van a dar paso para que se ubique. Es mucho más fácil si pasas por... Yo creo que aprendí que la distancia más cerca entre dos puntos es una línea recta. Creo que yo aprendí eso en algún momento en la escuela. Por favor, adelante. Bueno, esta pregunta viene de la José Gautier Benítez. ¿Qué fue lo que te motivó a escribir? Perdón, usted tiene que repetir porque Sí, soy un poco medio sordo. Voy a pedirte el favor que le hagas la pregunta más pausada y un poquito más articulada. ¿Qué Gracias. fue lo que te motivó a escribir? ¿Qué le motivó a escribir? Pregunta la estudiante. Es algo muy secreto, ¿no? Es algo que yo creo que en mi caso escribir fue algo natural porque yo, como lo mencioné en mi presentación, yo era un niño durante la guerra y los niños eran encerrados. No había cine, había muy pocos libros, no había posibilidad de charlar con los demás. Estábamos como presos en una jaula y con prohibición total de salir en la calle porque había minas en la calle, había bombardeos en la ciudad de Niza. Los bombardeos eran bombardeos hechos por los canadienses porque habían unos alemanes ocupando la ciudad. Había que acabar con los alemanes, así que bombeaban la ciudad de Niza. Imposible salir de la casa. Y la primera emoción, quizás es la emoción que fue el detonador, si puedo decir, de mi vocación de escritor, fue una bomba que cayó en el jardín del inmueble donde yo viví con mi abuela, mi mamá y mi hermano. Y me acuerdo del ruido de la bomba, me acuerdo haber caído, fue como un terremoto.
la ola, la onda del choque fue tan grande, me caí. Todos los vidrios eran quebrados. Me acuerdo, yo tenía 3 años, o un poco más de 3 años. Es el primer ruido que entró en mi vida. Yo creo que eso fue el motivo que me hizo escribir. Poco tiempo después empecé a escribir libritos en los cuadernos de, ¿cómo se dice? Rationnement en español. La comida era distribuida en cambio de tiquetes. Y cuando los tiquetes habían sido cambiados con alimentos, los cuadernos eran vacíos. Y yo escribí en esos cuadernitos con un lápiz de carpintero. Son mis primeras novelas, primeros libros. El primer libro fue un libro de geografía, El mundo marineando. Yo describía en este libro cómo el mar es importante en la vida y todo esto. Era un niño. Yo no veía el mar, lo veía a través de los vidrios del departamento de mi abuela. Era cerca a vuelo de pájaro, pero no era posible ir hasta el mar. El mar estaba tapado con murallas para impedir a la entrada de los aliados en Francia, una muralla de protección que hicieron los esclavos de los alemanes. Así imposible de llegar hasta el mar. Imagínese, usted está en San Juan de Puerto Rico, no puede ir al mar. Esto es un buen motivo para escribir un libro, ¿no? Yo creo. Para mí así fue. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Perdón? Si tienes una pregunta. Ok, perfecto. Adelante. Esta pregunta es de la Escuela José Gautier Benítez. ¿Le puedes hacer la pregunta? Articula un poquito más claro para que él te pueda entender. Más pausado, gracias. Ok, perdón. Si usted fuese un adolescente hoy en día, ¿seguiría como que escribiendo o leyendo? O sea, en el tiempo, o sea, hoy en día, con cómo las cosas están ahora mismo. ¿Perdón? No la escuché bien. Tranquila, mira, coge tu tiempo y pregunta pausadamente qué te interesa. Ok. Si usted fuese un adolescente hoy en día, ¿seguiría escribiendo o leyendo? Sí, yo entendí la pregunta. Tiene que ver con la desafección. Yo creo que los niños experimentan en relación con la literatura. La literatura no tiene la misma influencia hoy que tenía durante mi niñez, porque las condiciones han cambiado. Ahora es más fácil tener acceso a la cultura a través de la pantalla de un teléfono o de una computadora. Pero no es fundamentalmente diferente de la cultura por los libros. Yo creo que lo que es importante en el libro, así como lo mencionaba el maestro que cantaba, es el mensaje que manda la voz. Un libro es una voz y manda un mensaje, manda una visión, una idea del mundo, invita a compartir. Y esto también se puede encontrar en una canción, en una película, en una pieza de teatro o en un intercambio de opiniones a través de la pantalla. Yo creo que no es muy diferente. Por eso mencioné a los indígenas de la selva, que no tienen pantalla, no tienen computadora, no tienen libros tampoco. Es imposible para ellos tener todo esto porque es un medio tan húmedo que todo se daña muy rápido.
pero tienen la voz y tienen una literatura oral con un idioma especial para los cuentos. Así que es una necesidad importante para los seres humanos. Es importante ahora como lo era en el tiempo de Homero o de Cervantes. Y yo creo que si yo fuera un niño ahora, me gustaría compartir con las pantallas de los teléfonos, intercambiar ideas con mis amigos, mis amigas, crear algo, inventar historias. Al principio yo no quise ser un escritor, yo quise hacer lo que se llama monos en México, caricaturas. No quise ser escritor. Así en las clases, en la escuela, no es un buen consejo, pero en la escuela yo pasaba un tiempo haciendo caricaturas y pasando las caricaturas a mis codiscípulos que reían, que estaban distraídos y al fin de la clase venían a comentar. Yo tenía necesidad de comunicar algo con los demás y utilicé las caricaturas. Y así, cuando uno necesita comunicar, hay siempre un medio para hacerlo. Y yo creo que en aquella época, como usted lo mencionó, señorita, que quizás usted es una escritora que no utiliza el medio de los libros, no sé, pero todavía necesitamos escritores, es lo que estoy diciendo. Y no es para defensa de mi oficio, es para decir lo que es profundamente necesario en la invención del lenguaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lamentablemente tenemos tiempo para una sola pregunta más, ya que tenemos que continuar con el Congreso. Así es que, y nos honra que la pregunta venga del amigo y también amante de las letras y la cultura, el doctor Jaime Claudio. Jean-Marie, primero que todo, gracias por tu amor, tu sensibilidad, tu visión. Mi pregunta ya ha sido parcialmente contestada en estos tiempos de las redes sociales. ¿Cómo y por qué seguir leyendo literatura? ¿Cómo exhortamos a nuestros compañeros estudiantes a que puedan parar el tiempo, a que puedan disfrutar de lo que es una narrativa que los puede envolver en una fantasía, en un sueño, más allá de la inmediatez de la red social que te da una gratificación rápida? ¿Cómo podemos seguir promoviendo esa pasión por la lectura ante el reto de la modernidad y las redes sociales? ¿Y cómo podemos usar esas redes sociales para ayudar a nuestros compañeros estudiantes? Bueno, muchas gracias de su agradecimiento. Es un placer estar con usted aquí en Puerto Rico. Yo creo que sí, la lectura y la literatura, pero la lectura es un aprendizaje, es algo que no es fácil. Aprender a leer no es algo muy fácil, para mí fue trabajoso. Me acuerdo de tiempos con mi abuelo, en la mañana, durante los momentos de intimidad, ella me trataba de enseñarme a leer. El libro se llamaba La alegría de leer, La joie de lire. Y me acuerdo muy bien de este libro. Lo que me atrajo era que era un cuento y todo el cuento era contado por un ave que estaba volando en el aire arriba de una ciudad, del campo y todo eso. Así era una manera de tener alas, de salir de mi propia
identidad de ser alguien otro, de no ser únicamente un humano, pero de volverme un ave. Y yo creo que esta necesidad de salir de sí mismo es algo que todos los jóvenes encuentran en su vida, porque la vida a veces es muy mediocre, muy difícil, muy dura. Hay relaciones difíciles con los demás, relaciones difíciles con la autoridad. Y la lectura es una manera no de escapar, pero de tener alas. Yo creo que de volverse ave. Yo creo que eso es probablemente importante en el aprendizaje de la lectura, esa voluntad de salir de sí mismo, de volverse alguien otro, de entender mejor los demás. Y creo que ha de ser esta necesidad. Y la lectura es el medio, es el vínculo para realizar este entendimiento. Y es la tarea de los que trabajan en la enseñanza, los profesores, institutores, pero también en la familia. Yo pertenezco a una asociación que distribuye libros a los niños de las escuelas desfavorizadas en la isla Mauricio. Hay gente muy pobre en la isla Mauricio y no tienen acceso a libros. Así vamos en las escuelas y damos libros. No hay obligación de leerlos, pero damos el libro como un objeto. Y es siempre muy emocionante de ver que niños de 8, 9, 10 años que no han tenido un libro en sus manos, se van a su casa con un libro. No sé qué van a hacer con el libro. Es posible que lo van a dejar en un rincón de la casa y no van a abrirlo. Pero el libro estará ahí como una trampa, atrayendo la atención. Y un día quizás el niño va a abrir el libro y va a empezar a leerlo o a mirar las imágenes y va a entrar en este otro mundo. Es un aprendizaje con algo de autoridad y algo de libertad. La lectura tiene que ser así por gran parte, una libertad. Así. Gracias. Muchas gracias. Mi contestar. Pues despidamos con un fuerte aplauso al Premio Nobel de la Literatura Jean-Marie Gustave Leclerc. Merci, monsieur. Muchas gracias. Es un privilegio de estar aquí. Les agradezco mucho de su atención. Espero volver. A mi edad es difícil hacer proyectos, pero espero poder volver quizás el año próximo o otro año y encontrarlos de nuevo e intercambiar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Quisiéramos, antes de tomar un breve receso para comenzar con el próximo conferenciante, vamos a invitarles a que presten atención al siguiente mensaje que viene de la directora de la Delegación para Latinoamérica de la agrupación AICE. Eso es la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, de la cual Caguas tiene el privilegio de ser la única ciudad perteneciente en Puerto Rico a este privilegiado grupo. Con ustedes el mensaje de Laura Alfonso. Desde la Delegación para América Latina de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras les enviamos un cordial saludo en el inicio de este segundo Congreso Internacional de Escritoras y Escritores que se realiza en la ciudad de Caguas, en el maravilloso Centro Cultural de las Artes. Un especial saludo para el alcalde y todas las autoridades allí presentes.
decirles que desde Ciudades Educadoras promovemos la educación a lo largo de la vida. Promovemos fomentar el derecho a la cultura, la posibilidad de construir sociedades de conocimiento sin exclusiones, la posibilidad de invertir en educación y en cultura. Esto favorece y beneficia a todas las personas que vivimos en la ciudad. Los saludamos desde la ciudad de Rosario, Argentina, desde nuestra biblioteca pública municipal. Muchísimas gracias y les deseamos el mejor de los congresos.